Le saluda el pastor Melitón Mojica de la Iglesia Comunidad de Fe en Español. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes una vez más en la continuación del estudio de Hebreos, hoy en el capítulo 12 y el versículo 25 al 29. Sinaí y Sión, como vimos allá en Hebreos capítulo 12, versículos del 18 al 24, lo que estudiamos la semana pasada en relación del monte Sinaí y el monte Sión. Versículo 18-21 nos habla del Sinaí. Incluso nos dice que Moisés estaba aterrorizado. Truenos, relámpagos, una nube espesa, trompetas con sonidos muy altos. Toda la gente estaba aterrorizada y temblaba. Eso lo vimos en Éxodos capítulo 19. El Sinaí representa los juicios de Dios hacia los pecadores. Fue allí donde Dios dio los 10 mandamientos a través de Moisés, la ley de Dios escrita en tablas de piedra por su propio dedo. Después de haber recibido todos estos beneficios, ¿cómo podrían los lectores y nosotros regresar al primer pacto? ¿Han alcanzado la vida? ¿Acaso prefieren la muerte? Esta pregunta implícita es la exhortación aquí en este capítulo 12 y ahora en estos versículos que estamos estudiando. Monte Sión, como miramos en el versículo 22 al 24, aquí está el punto de Hebreos. Los creyentes en Cristo han sido traídos a la presencia misma de Dios. Aquí hay una realmente adoración genuina. Está el amor genuino del adorador expresando su amor a Dios, nuestro Padre. Aquí es donde estamos sirviendo a Dios desde nuestro corazón. La ley de Dios escrita en nuestros corazones, en el corazón de cada creyente. El Señor ha removido ese corazón de piedra y ha puesto uno de carne para alabarlo y glorificarlo. También el autor sagrado nos lo reitera en Hebreos capítulo 10, 22, acercarse. ¿Recuerdas el velo del templo? Dice la palabra del Señor, una vez que nuestro Señor entregó su espíritu y dijo, consumado es. Las traducciones bíblicas de una vez nos llevan allá y dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hasta abajo, queriendo decir que Dios había aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y ahora ya no más sacrificios, ahora ya no más peregrinaciones, ahora una entrada libre al trono de la gracia, como nuestro Señor Jesús lo había hecho en la cruz del Calvario. Entró una sola vez y para siempre como nuestro sumo sacerdote. Cuando Jesús murió, como miramos allí, el velo este velo se rasgó en dos. El camino ahora está abierto para cada uno de nosotros, para ti y para mí, para venir como hijos de Dios con valentía y confianza a ese trono de la gracia. Ven audazmente, con confianza, como nos dice Hebreos capítulo 4, 14 al 16, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Como vimos allá en los versículos en Hebreos 12, 22 al 24, el nombre de cada creyente está escrito en el cielo. Todo creyente genuino tiene el favor de Dios y es un heredero juntamente con nuestro Señor Jesús. Todo esto es por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Juan, capítulo 1, versículo 9 al 13 nos dice, existía
la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hebreos capítulo 23, ahí nos dice, hecho perfecto. Aquí está la justicia de Cristo imputada a cada creyente genuino. Los que han decidido seguirlo a Él. No es lo que dicen, oh, yo soy cristiano, pero no lo siguen. Oh, yo conozco a Dios. El diablo conoce a Dios también, pero no hace su voluntad. Su vida perfecta, sin pecado, obediente. Su muerte, llevando la ira de Dios en nuestro lugar cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su resurrección es igual al 100% de la victoria sobre el pecado, la muerte y la tumba. También vimos en el versículo 24, has venido a Jesús. No que algún día vendrás a Jesús y si has creído en Él. Si has aceptado a Cristo como tu Salvador, has venido a Él en este mismo momento. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, no son unas, dice ahí, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. A.W. Pink nació en el 1886 y murió en el 1952 y nos dice, el mejor de los hombres no puede estar delante de Dios sobre la base de su propia justicia. Sin santidad, nadie verá al Padre. El texto de hoy, el capítulo 12, versículo 25 al 29, que nos dice, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, tengamos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Un versículo muy bueno para que memoricemos es Hebreos capítulo 4, 16. Ven audazmente o con confianza, como dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El versículo 25 nos dice, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Aquí está la quinta y última exhortación en Hebreos contra el peligro de la apostasía, queriendo decir, aquellos que dicen que son cristianos, aquellos que han ido a la iglesia, aquellos que cargan una Biblia bajo su hombro, pero una vez no lo dejaron y se fueron atrás.
ellos han abandonado el Evangelio. Eso es apostasía. El versículo 25 argumenta de menor a mayor. La ley en el Sinaí y el Evangelio en el monte Sión. No hay nada en el medio cuando se trata de lo que estamos hablando del Evangelio. O llegas a creer y confiar, o lo rechazas y te apartas de él. Un error común en nuestros días es que, dado que Jesús habla de gracia y de paz, y muchas falsas enseñanzas que hacen una seguridad mala de un creyente, si respondes a esta oración, levanta tu mano, acepta al Señor como tu Salvador personal y eres salvo. Dios no debe ser tan serio acerca de la obediencia como lo fue con Moisés entonces. Ya lo aceptaste, espera en Él y no haga más nada. No, eso es totalmente contradictorio. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos en nuestras vidas son lo que reflejan lo que hay dentro de nosotros. Aunque Éxodo no presenta aquella petición de los israelitas como digna de censura, el autor de Hebreos ve en ella una parábola de la actitud del pueblo durante toda su peregrinación por el desierto. 40 años pidieron que Dios no les hablase más porque no quisieron oír ni obedecer a la voz de Dios. ¿Qué tan parecido es lo que estamos viendo en nuestros días? El autor amonesta a sus lectores y a nosotros a que no sigamos este mal ejemplo, porque las consecuencias serían aún más terribles que las que sufrió Israel. El autor de Hebreos afirma que habrá una sacudida semejante como parte de la revelación celestial de Dios, y encuentra la profecía de ella en Ageo capítulo 2 y el versículo 6, que dice: porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. En el contexto de lo que nos está diciendo aquí Ageo, estas palabras son una promesa de que Dios cumplirá con las bendiciones que ha prometido y con todo lo que ha prometido, como lo corroboramos en sus palabras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 3 al 10, que nos dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia, su firmeza y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio o las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Mira lo que nos dice acerca de esto James Boyce. Nació en el 1938 y murió en el año 2000. Cuando decimos que el reino de Cristo no es de este mundo, lo que estamos diciendo es que el reino de Cristo es del cielo, y por lo tanto
tiene un reclamo aún mayor sobre nosotros que los reinos terrenales. Sobre todo esto está Cristo, y despreciamos su realeza no solo por el peligro de nuestra fortuna, sino también nuestras vidas, por el peligro de nuestras almas eternas. La realidad o la verdad acerca de esto es que el Evangelio presenta la más alta obligación de obedecer y traer un castigo mayor por la desobediencia que la ley de Moisés. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, nos dice el versículo 25. Mira lo que nos dice William Barclay. Nació en el 1907, murió en el 1978. Si un hombre merece una condena por descuidar el mensaje imperfecto de la ley, ¿cuánto más lo merece por descuidar el mensaje perfecto del Evangelio? Debido a que el Evangelio es la revelación completa de Dios, el hombre que lo escucha tiene una doble responsabilidad y su condena debe ser aún más si la descuida. ¿Qué podemos decir del infierno? Nuestro Señor Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona en las Escrituras. Es real, hay un juicio. Mejor tener a nuestro Dios Todopoderoso como Padre y no enfrentarlo como juez. Hebreos 12, ahora del 26 al 27, que nos dice lo que no se puede sacudir, ¿verdad? Como cita allá en Ageo, capítulo 2, versículo 6. En el Sinaí, Dios sacudió la tierra. Desde Sión, Él también va a sacudir los cielos, el universo entero. Si los incrédulos no escaparon cuando la tierra fue sacudida, ¿cuánto menos escaparán cuando el cielo y la tierra sean sacudidos? Apocalipsis o Revelaciones capítulo 6, versículo 12 al 17, que nos dice: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de Dios. ¿Y quién podrá sostenerse o mantenerse en pie? Y esta expresión aún, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Como leímos allí, nos explica esto como todo lo físico, esas cosas que pueden ser sacudidas, todo será destruido. Solo quedarán las cosas eternas. Toda la creación material de Dios está sujeta a las sacudidas, las calamidades naturales. Estas son anticipaciones del juicio que acompañará la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos lo confirmó esto allá en segunda de Pedro capítulo 3, versículo del 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad,
esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Pero algunas cosas son inquebrantables y éstas permanecerán. Dios ha preparado un cielo nuevo y una tierra nueva que incluirá la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo, como nos dice allá Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 21 del 1 al 2. Aquí están recibidos los creyentes del reino del Señor, eternos e inmutables. Nunca seremos tomados de Él y nunca nos serán quitados de al lado de Él. Aquí está el versículo 28. Gratitud y adoración a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesús. Lo que está por venir está más allá de nuestra comprensión. Pero Jesús ha preparado este lugar para nosotros y para estar con Él por siempre. Hebreos capítulo 12, el versículo 29. Esta es probablemente la advertencia más severa en Hebreos. El escritor nos dice: algunos de ustedes han llegado al borde de aceptar completamente a Cristo, de seguirlo. No vuelvas al judaísmo. Como allá también nos dice, cuando salieron de Egipto, no quieran ustedes volver a Egipto. La respuesta correcta es el servicio aceptable con reverencia y asombro a nuestro Dios Todopoderoso. Es una vida que debemos tener de adoración a Él. Y eso incluye nuestro servicio a nuestro asombroso Dios y Rey Jesús. Esta advertencia aquí en Hebreo nos dice que no lleguemos al borde de la plena aceptación de Cristo y luego retrocedamos. Se advierte a estos judíos que no regresen al judaísmo, sino que avancen en su fe en Cristo Jesús. Vivir bajo el judaísmo realmente es como ir al Sinaí y su juicio. Confiar en las obras de la ley, después de escuchar el evangelio y luego regresar al judaísmo, traería una mayor condena. Estas calamidades nos recuerdan que las cosas que podemos ver, como nos dice Hebreos capítulo 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 12, versículo 18 también ahí nos dijo: porque ustedes no se han acercado a un monte que no se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 9 nos dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, el Mesías, avancemos hacia la madurez o hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Esta está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada.
Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Para cada hombre, la elección es la misma. No podemos acercarnos a Dios por nuestras propias obras, ni judíos ni gentiles. Nuestro único medio de salvación es la sangre salvadora de nuestro Señor Jesús. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos al tercer día, serás salvo. La fe en Cristo es verlo como tu sumo sacerdote que intercede por ti y nos lleva al Padre. Aquí tenemos paz, reconciliación y vida eterna en la Sion celestial. Sin santidad, hermano mío, nadie verá al Padre. ¿Por qué algunos se aferrarían al Sinaí a la vista de Sion o de tu país o de Tucson? Finalmente, mira lo que nos dice la historia. ¿Qué acerca de la grandeza de Babilonia? Hoy solo ruinas. ¿Qué de Egipto? Algunas pirámides y la Esfinge, pero no un imperio que domina el mundo. Grecia, ruinas de la Acrópolis y otros sitios, pero muy buena comida, pero no una verdadera gloria como lo había en el pasado. ¿Y qué podemos decir de Roma? La ciudad eterna, ya no más. ¿Y de Israel? No queda mucho, ni siquiera del templo, excepto el muro de los lamentos. ¿Qué le espera? ¿O qué nos espera a nosotros como creyentes? La gloria del cielo y una nueva tierra. Quiero que lean, cuando tengan un tiempo, todo el capítulo número 2 de Daniel, para que veamos la fortaleza y la fe, como miramos allá en estudios anteriores, de Daniel ante el rey Nabucodonosor. Esta piedra cortada, ¿verdad?, de la montaña, sin manos, es el reino de Dios traído a la tierra y comenzando en un pesebre allá en Belén. Esta piedra es nuestro Señor Jesucristo. La montaña que llena la tierra es su iglesia. El culto cristiano, ¿verdad?, el culto de los hermanos en Cristo, es más que cantos y lecturas bíblicas. Incluye una vida de gratitud expresada en acciones que agradan a Dios. Sin embargo, a la vez que servimos a Dios con alegría y gratitud, también lo hacemos con temor y reverencia, porque recordemos que nuestro Dios es fuego consumidor. Él todo lo ve, todo lo sabe. No te puedes esconder de Él. Esta última frase se aplica a Dios en Deuteronomios capítulo 4 y el versículo 24, que nos dice: porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Ahí en el versículo 13 también nos dice: también el Señor me habló y dijo, he visto a este pueblo y en verdad es un pueblo terco. Isaías también capítulo 33 y el versículo 14, que nos dice: aterrados están los pecadores en Sión, el temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La epístola a los hebreos y por ende a nosotros constantemente nos estimula a acercarnos a Dios con confianza por el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, estando a la diestra, a la derecha de nuestro Dios, intercediendo en este mismo momento por ti y por mí. Moisés usó esto como descripción para advertirle a los israelitas cuando estaban tentados a abandonar el primer pacto, los 10 mandamientos, para servir a los ídolos. Como vimos allá en Deuteronomios capítulo 4,
versículos 23 y 24. Ahora aquí, en Hebreos, el autor sagrado de Hebreos usa la misma descripción para advertir a los cristianos tentados a abandonar el pacto nuevo y permanente y regresar al primero. Mantengamos nuestros ojos en las cosas eternas. Mateos capítulo 6 y el versículo 33 que nos dice: pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Hermanos, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, nacidos de nuevo, ahora debemos odiar nuestro pecado y debemos trabajar para matar ese pecado que está en nosotros, porque la vida de Dios está en nosotros. Este nuevo pacto está escrito en nuestros corazones y mente. Ya no un corazón de piedra, sino un corazón de carne que pueda ser sensitivo a la palabra de Dios. Hemos sido cambiados y eso incluye nuestros afectos. Por nuestros frutos seremos conocidos. No debemos ser fariseos legalistas, sino seguidores genuinos de Cristo Jesús y confiar solo en Él. No olvidamos de leer su palabra y estar en comunión con Él por medio de nuestras oraciones, porque allí es donde está la defensa de esta guerra espiritual. Mira la exhortación que nos dice Santiago capítulo 4 y el versículo 2. Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Que nuestras oraciones estén en la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras. Dios me los bendiga.